Dispara mucho la comprensión, ¿no?, de las personas. Pero en general, como está siempre rodeado de amigos, siempre hay gente que trata de ayudarle un poquito, pues él se mantiene como puede. Repito que va por días. Y es un poco triste. Cuando le da el día malo, que está más decaído, que está más depresivo, pues la verdad es que es un poco triste. Hay una frase que le dice Paco: ¿te acuerdas cuando fuiste campeón del mundo? Y se queda así quieto. Y a los 2 días estábamos con su hijo pequeño, con Pedrito, y le dice el propio Pedro a su hijo, dice: ¿sabes que yo a tu edad era campeón del mundo? O sea, localizó perfectamente los 21 años, localizó... En fin, repito que va por rachas, no va por momentos. Era tremendo. Tenía amigos con los que iba en moto y cuando dejaban la moto seguían en casco, y entonces no era obligatorio llevar casco en España, igualmente se ponían el casco para ir por los sitios, porque si se lo quitaban y lo reconocían, ya lo paraban. Cuando iban al cine, entraban cuando ya había empezado la película y salían antes de que terminara. Era una pasada. Cuando los amigos le deciden hacer el homenaje, él está viviendo en un burdel, en un club nocturno que estaba en General Suero, bueno, ahora es debajo se María la Carra, la calle. Entonces, la mitad de los días, algunos dormían en un coche, otros dormían en una pensión si alguien le dejaba algo de dinero, pero bueno, la mitad de los días dormía ahí, en el puticlub, que consistía en cuando las chicas terminaban de trabajar, le decían: pues esa cama para ti, ¿no? Estando Javier Segarra trabajando en una sala de fiestas, ahí haciendo sus primeros pinitos, se presenta un día Perico en Madrid y lo ve venir que viene desencajado. Dice: ¿qué te pasa, Perico? Dice: me tienes que llevar a ver al rey. Y dice: me van a meter en la cárcel y de la cárcel solo me puede sacar el rey. En boxeo, cuando te declaran un combate, o sea, te anulan el combate por cobardía, por falta de combatividad, no cobras. Y en su carrera tiene 2 peleas concretas donde le decretaron, pues, él llama cobardía, ¿no?, pero habría que decir falta de combatividad. Pues una de ellas es en Bilbao, y según le hacen la señal el árbitro de que se ha acabado, le suelta una hostia al árbitro que lo tiene que llevar al hospital, pero seco.